Gracia y paz, queridos hermanos. Es mi deseo que el Señor Todopoderoso le bendiga siempre. Amén. Hoy es culto de alabanza, ¿verdad? Y algo que tenemos que entender es que no importa cuál sea nuestra situación, tenemos que adorar. Es importante comprender esto, porque muchas veces, como decía en cultos anteriores, nosotros vemos de manera negativa, amén. No es bueno para nosotros entrar en aflicción, en sufrimiento. Eso para nosotros no es bueno, pero fiel es Dios, amén. Y hoy es el propósito de esto, porque el Señor, por mucho tiempo he hablado y consultado con el Señor, hablado al Señor, y no hasta ahora que el Señor me empieza a hacer entender y comprender ciertas cosas, amén. Y es difícil, porque Dios es Dios, y ver cómo mira a Dios es un poco difícil, pero tenemos todas las herramientas para hacerlo, amén. Y tenemos que empezar a encaminarnos a mirar como mira a Dios. Nosotros le damos una connotación negativa al sufrimiento, a la pérdida y estas cosas, pero Dios no lo ve así. Porque, imagínense, no, piense solamente en cómo murió Pedro. Dice la historia, no está en la Biblia, pero dice la historia, si busca historia, dice que murió boca abajo, ¿verdad? Crucificado. Eso fue una muerte dolorosa. En cambio, Andrés, su hermano, dice que fue sujeto en forma de X y desmembrado. Cada parte de su miembro fue jalada. Fue desmembrado. Fue una muerte terrible. Amén. Si vemos otros como Santiago, que murió a filo de espada, Esteban, apedreado, cualquiera diría que ellos pecaron. En estos tiempos dirían, ellos hicieron algo desagradable porque mira cómo murieron, su muerte fue horrenda. Pero para Dios esa fue su ofrenda, esa fue su manera. Dios aceptó esa muerte de sus santos. De esa manera fue predestinado ya que ellos iban a partir. Y tenemos que ver. Y el tema de hoy es: la aflicción es buena. ¿Cómo? Hoy lo vamos a ver. La aflicción es buena. La aflicción es buena. El salmista no dice que es bueno para nosotros. Dice el salmista, es bueno para mí ser afligido. Amén. Ahora, no dice que fue bueno ni nada de eso, sino que no habló en pasado y que fue bueno para mí en aquel tiempo ser afligido. Es bueno que yo sea afligido. Vamos a ver el Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Dice el apóstol Pablo que las escrituras, escribiendo a Timoteo, dice que la escritura fue inspirada por el Espíritu. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si las escrituras fue inspirada por el Espíritu, esto que vamos a leer es algo que está en el corazón de Dios. Y lo vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Salmo 119, versículo 71 dice lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta es la versión Reina Valera. La versión de las Américas dice: bueno es para mí ser afligido. Puede tomar asiento y gracias. Dice: bueno es para mí ser afligido. Lo dice en tiempo presente. Bueno es para mí. Toda la clase que te voy a dar, no se asuste ni se atemorice, está basado en la versión de las Américas. Amén. Pero vamos a estar viendo las dos versiones, porque sé que es la que usualmente tenemos a mano. Cada día tú y yo podemos repetir: es bueno para mí ser afligido. Si usted quiere lo puede repetir: es bueno para mí ser afligido. Ahí repítelo de nuevo: es bueno para mí ser afligido. Si no lo crees, recuerda algo que es la palabra de Dios. Es más cierta de lo que tú estás sintiendo o estás viviendo. La palabra de Dios es más cierto. Esta palabra es más cierta, amén, de lo que podemos vivir o sentir. Ahora, ¿cómo es que es bueno para mí ser afligido? ¿Cómo es que es bueno? ¿Qué es bueno para mí? ¿Por qué?
Recordemos que este es el salmista inspirado por Dios, escribiendo: bueno me es haber sido humillado. En otras palabras, la versión de las Américas: bueno es para mí ser afligido. Amén. Porque cuando tú lees humillarte, tú piensas que es bueno para ti arrodillarte, ¿verdad? Pero vayamos al plano secular y vamos a tratar de entender lo que está aquí. Porque acá dice aflicción, allá dice humillación. Si te humillas delante de personas, ¿cómo tú te vas a sentir? ¿Te vas a sentir alegre? ¿Te vas a sentir gozoso? ¿Vas a brincar de un pie y decir, wow, esa persona me aprecia mucho? No, te vas a sentir mal, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo te vas a sentir afligido? Porque te humillaron, ¿verdad? Bueno es para ti ser humillado. Bueno para ti es ser afligido. Bueno para mí es ser afligido. Y eso lo tenemos que repetir porque es una verdad establecida por Dios. Es verdad que nosotros no nos sentimos cómodos con el dolor. ¿Quién se siente cómodo con el dolor aquí? Nadie, ¿verdad? Es verdad que nosotros no nos sentimos cómodos con el sufrimiento, con la pérdida, ¿verdad? Nadie se siente cómodo con estas cosas. Nadie, absolutamente nadie. No nos gusta hablar de este tema mucho. Y más cuando estamos sufriendo, que se lo contamos a otro y ese otro te dice, pero tú tienes que orar. Y tú por dentro dices, ¿y esto qué me está hablando de oración? Si le estoy contando, le estoy compartiendo, alguien me manda a orar. Pero es que ponte en mi lugar. Sí, ya me puse y tienes que orar. ¿Verdad? No nos gusta hablar de este tema, no nos gusta pensar que en el día de mañana podemos pasar por allí, podemos tener una pérdida, podemos tener una situación dolorosa de sufrimiento. No pensamos en eso. Tú no piensas que mañana tú puedes ser afligido o puedes sufrir. Tú no piensas eso. Tú piensas, mañana me irá bien. Yo creo que mañana me irá bien. Pero tú no piensas que mañana te puede salir algo mal. Por eso dice Santiago que nosotros planificamos y decimos y que haremos sin saber que el día de mañana no es prometido para nadie. Y te levantas y te llaman y te dicen algo doloroso. Nadie está preparado para eso. Por eso golpea tan fuerte en nuestras vidas, porque nadie se prepara para eso. Nadie está anuente, ningún cristiano está, bueno, pues no. Algunos cristianos no están anuentes de este sufrimiento, de este dolor, no están anuentes de esto, porque hay muchos predicadores en la plataforma diciendo que tú fuiste rescatado para ser feliz y vivir bien, cómodamente en esta tierra, para poseer, conquistar todos los bienes que tú quieras. Pero no te dice que Jesús dijo que en este mundo tendréis aflicción, no la vas a poder evitar. No te dicen eso. No te preparan para eso. Por eso que cuando esos tipos de cristianos se enfrentan a situaciones dolorosas, donde están sufriendo, lo primero que le dice el predicador es: pecaste. Eso es lo primero que le dicen y se van. Porque no conciben en su cabeza la idea de sufrir, de tener dolor. Dicen, eso es del diablo. Y a su nombre y a su gloria. Eso es porque tú hiciste algo mal, pecaste, por eso estás sufriendo. Pero si yo te digo a ti que en las escrituras el sufrimiento está más ligado a eventos que ha producido el diablo que por tus mismos pecados, eso no va a caber en tu cabeza, ¿verdad? Pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Dios es completamente lo opuesto a lo que nosotros vemos. Dios dice, es bueno que tú sufras, es bueno el dolor, es bueno la tribulación, es bueno, eso es bueno. Pero ¿cómo es que es bueno? Y Dios te dice, es bueno, es bueno. Pero todavía no cabe en la cabeza por qué es bueno. Pero Dios está mirando algo que tú no estás viendo. Dios no ve el dolor y la aflicción como tú y yo lo vemos, porque Dios declara a través del salmista que es bueno para nosotros ser afligido,
¿Qué es lo que hace que Dios valore la misma experiencia de una manera distinta como tú y yo la valoramos? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Por qué Dios valora la misma experiencia que tú y yo tenemos de una manera distinta a la de nosotros? Si somos imagen y semejanza de Él. Lo que pasa es que tú quieres que Dios se acople a ti y tú no a Él. Tú quieres que Dios sienta tu dolor y que Él se mueva de acuerdo a lo que tú sientes. Y no es así. Porque si es así, entonces no vas a ser nunca perfeccionado. Dios necesita que tú veas como Él ve. Es todo lo contrario. Dios nunca va a ver como tú ves. Tú tienes que ver como Él ve. ¿A quién te tienes que parecer? ¿Jesús a ti o tú a Jesús? Si yo me tengo que parecer a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Ver como Él ve. Pensar como Él piensa. Escuchar como Él escucha. Actuar como Él actúa. Claro, no lo vamos a hacer al mismo nivel, pero lo podemos lograr a llegar a ser. ¿Verdad? Y esto afecta nuestro entendimiento al punto que pensamos que cuando alguien está sufriendo es porque algún pecado, de acuerdo al sufrimiento, es el pecado. De acuerdo al sufrimiento es el pecado. Y a su nombre. Esta persona te dice, se te acerca y te dice, está pecando. Y yo recuerdo que cuando vino la ola del COVID, muchos predicadores se pararon en plataforma a decir que esos pastores que estaban muriendo así era porque habían pecado. Y los que no eran pastores y murieron, ya sabemos que habían pecado. ¿Y por qué no moriste tú que lo estás hablando? Si la Biblia declara que todos somos pecadores. ¿Y por qué no todos morimos de una vez? Son cosas que tenemos que ir viendo. Amén. Mira, te quiero llevar a la primera cita bíblica luego de que leímos al salmista. Quiero llevarte al libro de Juan y hacerte ver una historia. El libro de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice, y le preguntaron, mira, vamos desde el 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que el que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él está ciego, no porque pecar. O sea que desde de la antigüedad se venía diciendo, tú estás pasando una situación, tu papá pecó o tú estás pecando. Decían eso y Jesús rompe con eso y dice, no es que ellos pecaron o sus padres, sino que Él está así porque las obras que me enviaron a hacer, las tengo que hacer. Por eso Él está así. Y por eso ahora yo lo voy a sanar para que vea. Para que tú veas que Dios es poderoso. Y que yo soy enviado por Él. Esas son las manifestaciones. Esa es la señal de que tú vas a saber que yo soy de Dios. He salido de Dios. Por eso los fariseos dijeron, las señales que tú haces, nosotros sabemos que vienen de Dios. Tú saliste de Dios por las señales que haces. ¿Sí o no? Entonces, no es que pecó uno o pecó el otro. Ya su nombre. Y si vemos en el tiempo de Job, vamos a ver Job 14. Job 14, versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus santos. Pero ahora Job 11, disculpe. Ya me fui a otro verso, disculpe. 11, 14. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echaras de ti
y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de agua que pasaron. Ese es Zofar, uno de los amigos de Job. ¿Qué tú crees que le está diciendo a Job? Tú estás pecando. Tienes que arrepentirte. A Job. Pero la Biblia declara que Job no pecó. Pero Job sufrió. Hay algo interesante. Es que hay más evidencia que el sufrimiento está ligado a las tinieblas que al mismo pecado en sí, a las consecuencias de tu pecado. Ahora no digo que no pueda suceder, sí, pero más ligado a las tinieblas. Porque en sí, ¿quién hizo sufrir a Job? El diablo, con permiso de Dios, ¿sí o no? ¿Quién hizo todas esas cosas? El diablo. Lo llevó hasta ese punto. Fue el diablo. Dios permitió eso para tratar con Job más adelante. Entonces Dios le muestra muchas cosas, ¿sí o no? ¿Y dónde tú estabas cuando yo hice esto, Job? Job, y aquellas cosas, cuando yo le di fuerza a esto, ¿dónde tú estabas, Job? Cuando yo estaba pintando el espacio, ¿dónde tú estabas, Job? Le hice entender sabiduría, ¿verdad? Pero ya más adelante, no es que Job pecó para que le pasaran esas cosas. Y no es que el ciego había pecado para que naciera ciego. Estás enfermo y te dicen, a lo mejor pecaste. Lo primero que te dicen, porque estamos acostumbrados a ligar directamente. Pero ahora, si vemos a aquella mujer encorvada, tenía un espíritu de enfermedad, ¿verdad? En la escala de valores, nuestro Dios, el reino de los cielos, el dolor es algo que tiene un gran valor. Eso no cabe en nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo el dolor va a tener un gran valor en el cielo? ¿Cómo es eso? Una de las metas de esta tarde es ayudarte a demostrar la idea de que el dolor es una mala experiencia. Porque Dios no ha hablado mentira. Dios declara que es bueno para nosotros. Este mensaje lo vengo procesando hace un año. Un año con esto. Ya comencé a entender ciertas cosas. Porque a veces nosotros tenemos algunas enseñanzas erradas, ¿verdad? Y decimos, algún pecado sucedió, pero no es que pecó alguien. Porque si es así, entonces las prisiones de Pablo fueron producto de su pecado. ¿Sí o no? Si entonces el único que no pecó fue Juan, el discípulo amado, porque murió en buena vejez. Todos queremos morir como Juan, pero no todos los apóstoles murieron como Juan. O sea que no todos nosotros vamos a tener la misma muerte. Algunos vamos a sufrir. Ya usted se asustará, pero así lo ha declarado el Señor. Y a su nombre. La versión de las Américas, que es la que estoy lidiando ahorita mismo, Salmos 119, 75. Pero vamos a leer la versión de la Reina Valera primero. El versículo 75. ¿Ya lo tienen? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Tremendo, ¿verdad? La versión de las Américas dice lo siguiente: yo sé, dice el salmista, yo sé, nadie me lo está contando, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Nota el énfasis del salmista que hace. Yo sé. Es que no me lo ha contado nadie. Lo he vivido por carne propia, por experiencia propia, y yo sé. Amén. Yo sé. Nosotros hemos sido afligidos en muchas ocasiones y todavía no hemos aprendido. Y no hemos aprendido esta lección. Ni hemos dicho, yo sé que esto es bueno. Cuando nosotros
no aceptamos eso, estamos diciendo que sus juicios no son rectos. Mira lo que dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y si Él hizo pasarte por una situación, si Él te está haciendo pasar por una situación y tú dices, no es justo, tú estás diciendo que Dios no es sabio y que Él no conoce lo que es mejor para ti. Decía un muchacho, un señor, cómo crear un villano. Decía él: dale todo lo que quiera al niño, no lo dejes trabajar. Cuando él se queje de lo demás, defiéndelo. Y daba una lista de cosas que yo me reía y decía, y así vamos a poder crear un tirano. Dios no va a crear un tirano. Dios te va a hacer trabajar muchas veces. Otras veces te va a hacer reposar. Otras veces te va a enfermar para que creas en su fidelidad. Otras veces te va a quitar cosas para que no dependas de tus esfuerzos. Y a su nombre. El salmista está diciendo, nadie me lo ha contado, es que yo lo sé. No es que yo pienso, no sé, es que yo tengo una mera idea. No, yo sé, yo estoy entendido, convencido que tus juicios son buenos. Son justos, son buenos. No te equivocas cuando determinas un juicio sobre mí. No lo haces, yo sé, lo conozco. Es difícil procesar esto. Porque cuando hay un dolor, nosotros de una vez, Jehová, el sanador. ¿Cómo es que tu siervo está enfermo? Dios es fiel a la idea que Él concibió en la eternidad pasada, de hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. Entonces yo, Jehová, que sabe que Él debe de ser fiel a su palabra, no va a escatimar ningún esfuerzo y no va a sacar de la lista el sufrimiento, sino que lo va a incluir para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Él no va a escatimar usar el sufrimiento. Hay muchas veces el niño llora y tú, para que deje de llorar, le das la cosa. Y después el niño no te respeta. Tú le dices, siéntate, que te voy a pegar como te levantes. Se para y tú no le pegaste. El niño aprendió en ese momento que tú no eres fiel a tu palabra y que tú no cumples tus promesas. No, es que a mí me criaron de una manera, a mí me dieron bien, a mí me pegaba, mi mamá me pegaba. El que no pegaba en la casa era mi papá, pero mi mamá era la que pegaba. Mi papá gritaba y regañaba, insultaba y todo lo demás. Pero estoy aquí vivo. Y usted, que es más grande que yo, está muerto por los golpes que le dieron. ¿Eso le ayudó o no le ayudó? Díganme la verdad, ¿no le ayudó? No formó lo que usted es hoy, una mujer y un hombre firme. ¿Por qué usted cría a su hijo de manera diferente? ¿Por qué? Ay, por eso los niños son tan frágiles hoy, que dicen, yo siento que soy un gato, y se comportan como gato. Yo siento que soy, y de acuerdo a mis emociones es lo que yo voy a hacer. Por eso los hombres creen ser otras cosas y las mujeres creen ser otras cosas. Porque los padres no están asumiendo su rol. Los padres quieren ser amiguitos. Mi papá me dijo, yo no soy tu amigo, yo soy tu papá. Y mi papá nunca se comportó con un amigo, ni aún mi mamá.
Y eso no desvalorizó el amor que ellos sienten por mí, porque yo sé que ellos me amaron. Y que daría la vida por mí. Es que no me amas. Y como tú quieres mostrar que sí amas a tu hijo, le cumples el capricho. Estás creando un tirano. Y Dios no va a crear en ti un tirano. Dios te va a hacer sufrir un poco. Para que tú entiendas que eso es bueno para ti. Dios sí no va a juzgar eso. Y a su nombre. Dios no va a escatimar el sufrimiento de que, es que si lo hago sufrir, entonces va a pensar que yo no le amo. No. Dios no piensa si Dios va a decir, lo voy a hacer sufrir, porque Él tiene que entender que mis juicios son justos y que conforme a mi fidelidad lo estoy afligiendo. Eso es lo que dice el salmista. ¿Cómo es que esta aflicción contribuye a tal cosa? ¿Cómo es? Una de las cosas que podemos dar todos testimonio aquí es que hemos pasado por dificultades, ¿sí o no? En algún momento específico, y te puedo decir que Dios te ha debilitado para hacerte más fuerte. Cuando yo pasé por el valle de sombra y de muerte, yo tenía fe. No es que yo no tenía fe. Yo tenía fe. Yo tenía toda la fe del mundo de que Dios me iba a sacar de ese lugar donde yo me encontraba. Cuando yo me vi 2 veces, la primera vez me vi fuera de mi cuerpo, yo dije, santo, esto es terrible. Todavía seguí teniendo fe, pero cuando me vi una segunda vez, mi fe se vino al piso. Y yo dije, voy a partir pronto. En un momento dado dije, ¿qué hice? Y yo sentado en mi cama, hice memoria de toda mi vida pasada. A detalle de cada cosa, pidiéndole perdón a Dios por cada cosa que yo hice. Que de repente no le había pedido perdón. Incluso decía, de repente tengo que pedirle perdón a las personas directamente. Y yo tuve una conversación con mi papá sobre eso, aquí mismo en el altar, después que él dio uno de sus live. Yo me senté y le pregunté, y le dije, quiero hacerte una pregunta. ¿Es bueno y saludable que yo haga esto? Y él me dijo, no. Y me dijo que no hiciera eso, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Pero, ¿tú sabes lo que Dios estaba haciendo allí? Destruyendo mis fortalezas, debilitándome. Tú sabes que lo que pasa contigo y conmigo, que nosotros creemos mucho en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Y Dios viene a destruir, a desbaratar, a debilitarte para hacerte débil, para luego hacerte fuerte en Él. Él viene a que tú aprendas a confiar en Él. Nosotros estamos acostumbrados a confiar en nuestras habilidades. Yo trabajo. Yo sé hacer esto. Por eso ahora entiendo cómo Dios me llevó hasta el piso. Yo siempre he dicho, yo sé hacer $1, pero llegó un momento que ni el dólar podía hacer. No era que yo era bruto. Llegó un momento donde yo no podía hacer nada. Yo tenía que ser mantenido por mi mamá y mi papá. Por un buen lazo de tiempo. Pasó ese lazo de tiempo y todavía yo no entendía. Hasta hoy que terminé de entender. No hasta hoy, hasta ayer que terminé de entender lo que Dios quería hacer y lo que Dios está haciendo. Nosotros confiamos en nuestras habilidades. No dependa de tu fuerza de esa manera. Y Dios tiene que protegerte de ti mismo. Dios tiene que protegerte de ti mismo. Porque tú confías mucho. Es que yo no me porto mal, por eso a mí nunca me va a pasar nada.
Yo no ando en pandilla, así que a mí nunca me va a pasar eso. Yo oí personas decir eso y hoy en día no está. Murieron en un accidente que no tiene nada que ver vinculado con el pandillerismo. Le dio un infarto. Porque tú no tienes que confiar en que tú sabes hacer algo y de eso tú puedes vivir. Cuando Él te rescata, que te trae de muerte a vida, no es para que tú confíes y seas autosuficiente y que tú no dependas de nadie. La iglesia está confundida pensando que no necesita a su hermano, pero Jesús crea la comunidad porque es necesaria. Y confiamos en nuestras fuerzas. Confiamos en el trabajo. Confiamos en nuestros padres. Nunca me va a dejar. Nunca me va a abandonar. Todo el mundo puede dejarme, pero mi papá y mi mamá nunca me van a faltar. Mi trabajo, yo trabajo. No tengo que pedirle nada a nadie. Esas son tus fuerzas. Bueno, pues prepárate para que Dios la impacte y la debilite. Y cuando tu piso empiece a temblar, tú te vas a asustar. No confíes en esas cosas. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede quitar cosas. Simplemente para hacerte entender. Y a su nombre. Dios tiene que protegerte de manera que Él debilita tus fuerzas y sabe que en tu vida, en tu caminar hay debilidades y a través del dolor Él va a fortalecer tus debilidades. Ese es el Dios que tú tienes. Él es sabio. A través de una misma experiencia Él causa ambas cosas. Te hace débil y luego te fortalece. En una misma experiencia hace ambas cosas. Te hace débil y luego te hace fuerte. Amén. No hemos de pensar de que Dios nos está castigando por algo que hicimos. No, Él te quiere hacer entender. Él te quiere hacer comprender. Y si Él tiene que usar el sufrimiento para hacerte entender, Él lo va a hacer. Él no va a escatimar en su iglesia. El detalle es, cuando eso llega a tu vida, ¿qué produce? ¿Qué produce? ¿Cuánto tiempo no hace falta para comprender que los juicios de Dios son justos y que Él no se equivoca? Cuando las cosas van bien, somos los mejores salmistas, ¿sí o no? Cuando las cosas van bien. Y es porque se nos hace fácil. Pero cuando todo anda mal, somos menos dados a confiar en Dios. Dudamos de Dios y decimos, Dios no está escuchando mi oración, sin saber que Dios está usando ese sufrimiento para hacerte entender algo que todavía no logramos entender. Nuestra tendencia natural es preguntarnos, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? No entiendo por qué me haces eso. Yo congrego, yo leo la Biblia, yo oro, yo me levanto de madrugada a orar, yo estoy predicando, yo tengo célula, yo hago diferentes cosas para tu reino. Apoyo la obra, doy mi ofrenda y ayudo a los hermanos. ¿Por qué me estás pasando eso? Y yo te digo algo. Tu obediencia no tiene nada que ver con tu sufrimiento. Porque solamente existe una sola persona que fue obediente. Su nombre es Jesús. Y Él sufrió. Y tú todavía no has llegado ni al 10% de su sufrimiento.
O sea, de manera que tu obediencia no está ligada al sufrimiento. Es que está siendo desobediente, por eso está sufriendo. Entonces Jesús fue una persona que promovió la anarquía. Será, de ninguna manera Jehová reprenda al diablo. No existe un ser más obediente que él en el planeta Tierra, que fue obediente hasta la muerte, y aún estando en esa condición de hombre, dejando su estado para estar como hombre, vistiéndose hombre, y se humilló a sí mismo y entregó su vida, nunca fue desobediente y sufrió, porque al Padre le pareció correcto que él sufriera. ¿Tú eres su hijo? Esa es la pregunta. ¿Tú eres su hijo? El sufrimiento va a llegar a ambos, al que es y al que no es hijo. Los que no son hijos, los que se están perdiendo, todavía no quieren aceptar a Jesús, están sufriendo mucho. Hay mamá y papá que no están en la iglesia y están sufriendo porque sus hijos están pasando algún tipo de situación, o ellos mismos están sufriendo y no tienen a Cristo. O sea que va a visitar, porque este mundo, como dice Jesús, aflige, te va a hacer sufrir. Y ahora yo te digo, ¿no has leído tú a los profetas cómo fueron perseguidos? Y cómo Jesús en Mateo 23:37 dice: tú que matas a los profetas. Oh, Jerusalén, ¿verdad? Los profetas fueron perseguidos y matados. ¿Tú no has leído a los profetas cómo fueron perseguidos por causa del Señor? Escucha cómo el apóstol Pablo, reflexionando en un momento dado en su vida de aflicción, como él dice a los corintios lo siguiente. Segunda de Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Porque, hermanos, no queremos que ignore acerca de nuestra tribulación. No quiero que ignore. Cáptese lo que Pablo dice: yo fui abrumado, no solamente abrumado, sobremanera. Y no solamente sobremanera, yo queriendo que entiendas que tanto yo fui abrumado más allá de nuestras fuerzas. Eso es típico de Dios. Yo me senté y yo dije: ya no, ya. Hermanos, yo le dije al Señor en más de una ocasión: llévame. Porque lo que sentía en mi cuerpo era horrible. Sentía que los huesos se me quebraban, hermano. No podía dar 2 pasos porque sentía que me iba a desmayar, porque me faltaba el aire. Ya no tenía fuerza, ya mis fuerzas habían acabado. Y yo le dije al Señor: llévame. Yo no pensé en ese momento en mi mamá, en mi esposa, en mis hijos. Yo le dije: Señor, llévame. No porque, sino porque ya yo sabía, para estar en este dolor, y yo sé que allá voy a estar mejor. Llévame allá, allá voy a estar mejor. ¿Cuántos han dicho eso en un momento dado? Llévame, Señor. Ya. Eso es típico de Dios, llevarte hasta donde ya tus fuerzas no dan y tú dices: ya voy a morir. Yo pensé que iba a partir. Ahí estaba la mujer de testigo cuando me vio, que vio en mi cara. Yo estaba listo, yo decía: hoy de esta no salgo. Porque ya llegó un momento que mis fuerzas se acabaron. Ese fue Dios, típico de Dios, me debilitó. Ya
esperanza de vida para mí ya se me había acabado. Y a su nombre. Yo queriendo que entiendas que Dios tiene que llevarte al lugar donde tú sepas por experiencia y por vivencia que ya tú no dependes de ti mismo, sino que depende de Dios. Y vemos que el apóstol Pablo pasó por allí. Es que ya tú no puedes, se te salió todo de control, ya no puedes controlarlo. Y tú dices, ¿ahora qué hago? Allá te lleva Dios, cuando tus fuerzas ya no pueden más. Porque somos dados a confiar en nuestras fuerzas. Yo decía, de esta me levanto. Yo creo en Dios, yo soy fiel a Dios. Y Dios dice, está bien, empújalo un poco más. Y me empujó un poco más. Y donde llegué, dije, Dios mío. Ahora sí, creo que Dios quiere que me vaya. Y sigue diciendo el apóstol en el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué pasó eso? ¿Para qué pasó eso? Para que de tal modo que aún perdimos la fuerza. Ajá. Y sigue diciendo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya Pablo pensaba que no iba a seguir viviendo, ¿verdad? El pero, cuando dice pero, introduce el contraste. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Escucha ahora cómo Pablo nos explica a detalle para qué Dios permitió que le fuera abrumado más allá de sus fuerzas, para que no confiemos en nosotros mismos, porque tú confías en ti mismo, Dimas, entonces te llevo un poco más allá. Eso es típico. Luego que me lleva allá, entonces se lleva a mi papá. Así, de repente, se llevó a mi papá. ¿Tú crees que yo quería seguir viviendo? ¿Tú crees que estando yo en ese lugar, ver que el Señor se llevó a mi papá? En ese momento yo no legislaba bien. Muchas cosas pasaron por mi cabeza. Yo me replanteaba una y otra vez el caminar en el Señor. Una y otra vez. No había un día que yo no pensara en mi caminar en el Señor. ¿Sabes por qué yo pensaba y replanteaba eso? Porque a mí se me había enseñado una cosa por años, desde que yo estaba pequeño. Pero el Señor ahora le tocó enseñarme. Eso no es así, Dimas. Eso no es así. Llega a la cabeza muchas cosas. ¿Será que mi papá pecó? ¿Será que yo hice algo malo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Esto no es así, Dimas. Si fuese así como tú piensas, entonces Pablo pecó, Pedro pecó, Santiago pecó, Andrés pecó, Esteban pecó. Ellos murieron de una manera que a los ojos de los hombres no fue agradable, pero yo acepté esa ofrenda. Son mis santos. Cuando pensé que ya la cosa iban a encaminarse a otro lugar, pasa eso. Y aún sin fuerzas, me tocó enterrar a papá, ¿verdad? Hace todas las gestiones. Yo tuve que hacer todas las gestiones. ¿Quién tú crees que me dio la fuerza? Ya no la tenía. Todavía te sol de hoy, cuando terminé eso, yo compartía con algunos. No sé cómo,
pero algo me sostenía. No sé cómo explicarlo, pero algo me sostenía, porque fuerza ya no tenía, pero algo me sostenía. Entonces ahora yo entiendo que es necesario, y es típico de Dios, tomar tus fortalezas y debilitarlas para que caigan. Dios está cuidándote de ti mismo, porque es peligroso que tú seas autosuficiente y que tú confíes en tus propias habilidades, que tú confíes en tus padres. Son cosas. La frase para, causa y efecto, Dios permitió eso para que ocurriera esto. Dios le permite a Pablo que él sintiera que Pablo, el que fue al cielo, hermano, fue al tercer cielo, Pablo, el que sentado orando comenzó a sudar y la gente tomaba el pañuelo y lo ponía y lo llevaba a los enfermos y sanaban. Pablo, que lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad y lo tiraron al piso, y casi muerto él ahí se levantó, sacudió y entró. Pablo, no estamos hablando de cualquiera, que sufrió de un náufrago. Dice, tuvimos en nosotros en nosotros mismos sentencia de muerte. Le está diciendo a los de Corintios, nosotros pensábamos, yo pensé que iba a morir. Pablo pensó y dijo, ahora sí vamos a partir, vamos a morir. Él pensó eso. Y a su nombre. Pero esto sucede para que no confiésemos en nosotros mismos. Cada vez que tú confías en ti, cada vez que tú confías en lo que tú tienes, cada vez que tú confías en tu trabajo, en tus padres, en tus habilidades, en que tú eres astuto y tú puedes sobrevivir, cada vez que tú confías en ti mismo, siendo cristiano, redimido por su sangre, créeme que Dios va a debilitarte, porque te tiene que cuidar. El autor de la mayor parte del Nuevo Testamento dice, pensé que iba a morir. Ese que recibió revelaciones a montones, dice lo siguiente, para que no confiásemos en nosotros mismos. Dios lo llevó más allá y le dice, no confíe en ti mismo, Pablo. Confía en mí, que soy el que resucito a los muertos. ¿Cuál fue la enseñanza de esa aflicción tan tremenda que pasó Pablo? No confiar en ti mismo. ¿Quién iba a pensar que Pablo confiaba en sí mismo? ¿Quién? Pero Dios le da esa lección, le enseña a no confiar en él mismo. Hay muchos que confían en ellos mismos. Y eso se le llama el yo. Yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo. Yo no necesito a nadie para alcanzar algo, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. Proverbio 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Y también dice en Proverbio 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Enfrentamos a un enemigo cruel que no dudará en atacarnos. Él hará todo lo posible, incluso utilizará
todo lo que esté a su alcance para hacer de nuestras vidas miserables. Pero hoy, Dios te dice, tú puedes descansar en mí. Es que yo soy inteligente. Es que yo puedo hacer eso. Eso es fácil. Y luego te llevas una decepción. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres de Cristo, tú no puedes confiar en tus habilidades. Tú tienes que depender siempre de Dios. No es que yo puedo hacer. Y la iglesia, el diablo tiene la iglesia engañada que no necesita vivir en familia. Y dicen, yo no necesito la iglesia, yo soy la iglesia. Ese es, como decía un meme, primera de descarriados, ¿verdad? No pienses así. Jesús, tu Señor, tu Salvador, no lo digo yo ni lo inventé yo, lo dice Jesús. Tu creador, el que te salvó, el que te amó, fue el que creó la iglesia y fue el que creó los ministerios, los dones. Él fue el que fomentó todo eso porque es para tu bien. No para el bien de él, para tu bien. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Él y no seguir apoyándonos en nuestra propia prudencia. Hay muchas personas que se apoyan en su propia prudencia. No, es que yo oro. Mi oración va a desbaratar eso. Hermanos, el Señor se llevó a mi papá en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. No le dio chance a nadie de orar. No te apoyes en tu propia prudencia. No digas yo oro. Yo nada más tengo que entrar en comunión y ya. No digas eso. Tú necesitas a Dios. Siempre di yo necesito de Dios. Aunque Dios esté haciendo cosas temibles y maravillosas, por medio de tu oración sigue confiando en Dios. No en tus fuerzas. La palabra que usa Proverbio 3.5, que dice fíate, Proverbio 3.5, usted lo busca ahí, dice fíate de Dios. Significa confiar, apoyarse, depender de Él. ¿Sí o no? Dice fíate de Dios, ¿sí o no? Bueno, esta palabra fíate, que Reina Valera define como fíate, traduce como fíate, significa confiar, apoyarse, depender. ¿Pero de quién? Fíate de Dios, ¿sí o no? Confía en Dios. Apóyate en Dios, depende de Dios. Es una realidad que a muchos les gusta ser autosuficiente, autodependiente. No nos gusta recibir consejos, pero nos gusta darlos, ¿sí o no? Si necesitas un consejo, te lo doy. Pero cuando me toca a mí recibirlo, no lo quiero escuchar. No nos gusta confiar en el otro. Tú puedes confiar en mí, pero yo no voy a confiar en ti. Confía en mí. Y muchos me dicen, confía en mí, ¿sí o no? Y ahora mi pregunta es, si usted confía en el pastor, ¿cómo es la confianza? No nos gusta confiar en el otro. ¿Por qué? Porque todavía no estamos claros en lo que es la familia. Muchos prefieren confiar en sus recursos, en sus finanzas, en los que han guardado. Es que yo guardo, yo siempre tengo. Hermano, yo he guardado y de repente se acaba todo. Y yo digo, ¿cómo pasó esto? La palabra que uso es, ¿qué rayos pasó aquí? Pasó un rayo, por eso digo, ¿qué rayos? Porque fue tan repentino que deshizo eso. ¿Cómo pasó esto? Y tú te sientas a hacer cálculo y tú no cuadra. Bueno, es típico de Dios. Tú confías en tu guardadito, espérate que va a desaparecer. Va a aparecer un ratón Pérez que se lo va a comer. Va a aparecer el otro dueño y se lo va a gastar.
Cuando Dios comience a quitarte cosas, no importa cuánto haya acumulado. Cuando tú dependes mucho en algo, Dios lo quita. Créame que es así. Dios comienza a quitarte cosas, no importa cuánto haya acumulado. No hay nada que pueda contra Dios. Cuando Dios decide corregirte, nadie se puede meter. Usted va a decir, pastor, ore, yo te voy a decir, no, porque me va a dar a mí también. ¿Verdad? Cuando mamá tenía la correa en la mano, usted se metía y le decía, no le pega a mi hermanito, a ti también. ¿Qué usted hacía, el hijo? ¿Qué hace? El lugar más cercano para cuidarse. Si no estabas haciendo nada, te pones a hacer algo, ¿verdad? Para cuando termine la mujer, te ve haciendo algo. Y no te da a ti también, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La mamá se acordaba en ese momento de todo cuando le pegaban a uno. Uno solo hizo. Y se acordaba de todo lo demás que hicieron los demás. Y tú veías la mirada tenebrosa que te montaban. Y tú decías, se acordó. ¿Qué se está acordando, verdad? No hay nada. ¿Y quién puede, qué hijo puede detener a la mamá y decirle no? El hijo que se atreva a hacer eso, maldito va a ser. ¿Qué puedo hacer yo si mi mamá le quiere pegar a uno de los hijos? Ni a mi nieto, si le quiere pegar, yo me meto. Déjame, yo miro. Y ya. ¿Y acaso que te van a dar de nuevo? ¿Sí o no? Pero como ella es más grande que tú, ella sí interviene cuando tú le vas a pegar al tuyo. Bueno, como Dios es más grande, interfiere cuando el diablo está haciendo de la suya. Pero cuando es Dios, ¿quién interfiere? ¿Quién? Cuando Dios dice, es contigo, voy a tratar contigo, olvídate. ¿Quién pudo defender a Job? Si Dios permitió eso. Cuando ya Dios dijo, bueno, pues ya, el diablo tuvo que soltar. ¿Sí o no? Bueno. ¿Y lo sanó Dios de su lepra? No de una vez, lo dejó ahí más tiempo. Ahora tiene que soportar el escarnio de los amigos. Cuando Dios empieza a corregir, a decir ya es suficiente, no hay nada que pueda contra el Todopoderoso. Y una de las formas que usa para hacer eso es dándole permiso a Satanás que te aflija como a Job. Satanás le quitó todo. Le quitó sus bienes. Y Job dijo, tengo a mis hijos. Le quitó a sus hijos. Y Job, tengo mi salud. Y le quitó la salud. Y le dejó a la esposa. O no la quería. Se la dejó ahí. Con un propósito. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le quedó a Job? De todo lo que tenía. Solo Dios. ¿Qué hizo Dios? Se apoyó en Dios. Postrado adoró. Él dio, Dios quitó, sea su nombre alabado. La mujer habla como mujer fatua que no conoce a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Con todo esto, Job no pecó con su boca contra Dios. Entonces el diablo dijo, a ese hombre. Y se fue. Y Dios le dice, hey, ¿por qué te vas? Ven acá. No. Después hablamos. No viste, ¿ah? Ahí está, te estoy diciendo que él era fiel. ¿Quién permitió eso? Job pecó, Job no pecó. Otros confían en personas por su intelecto. Otros en que viven en tal lugar, ¿verdad? Y ese lugar no le pasará nada. Confía en que pueden llamar a tal persona y todo se resuelve. Y Dios te dice hoy, cuando yo empiece contigo, ni al que podías llamar va a contestarte la llamada. Y vas a decir, todos me dejaron. Y Dios te va a decir, porque confías en brazo de hombre y no en mí. Hermanos, cuando Dios se mete, Él llevó al pueblo al desierto, ¿sí o no? Muchos son tan dados a lo que es nuestra naturaleza caída, que nosotros tendemos a confiar en este mundo visible más que en el mundo venidero.
Nadie, la mayoría, perdóname, me corrijo, la mayoría de los cristianos confía en este mundo y no en el venidero. Por eso ven el dolor y la aflicción, la pérdida, como algo negativo, como algo malo. Porque quieren vivir aquí eternamente y para siempre. Para algunos es más real la vida de este lado que la vida del lado de allá, la eternidad. Por eso se descontrolan y viven una vida de tal manera que luego la pierden. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos están perdiendo su vida. Hay algo que debemos entender, y es que la aflicción hace la gloria más real. La aflicción hace la gloria más real. La aflicción hace la próxima vida mucho más deseable. Cuando tú la tengas, tú vas a decir, ay, gracias, porque tú sabes lo que tú sufriste. Muchas veces cuando pasamos por mucho dolor decimos, llévame, Señor, ¿sí o no? La meta es que yo lleve a cabo el propósito para el cual Él me creó, ¿sí o no? Él me formó y que yo persista en su fidelidad creyéndole a Él hasta que mi propósito haya terminado, aun si ese dolor termina consumiendo todas mis energías. Va a llegar un momento que eso va a consumir todas tus energías. Nadie espera experimentar un dolor a tal punto que diga, llévame, Señor, yo soy de Dios. ¿Por qué estoy experimentando eso? Porque están acostumbrados a escuchar ese tipo de prédica que te emocionan diciendo, tú vas a ser próspero, tú vas a ser millonario, tú eres un emprendedor, tú naciste para conquistar, pero tú naciste ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tú sufras para ir dándote forma y te parezca a su hijo. Su hijo fue afligido, sufrió, y eso lo hizo una imagen tan gloriosa. Y tenemos que llevar a esa imagen. Y una de las herramientas que el Todopoderoso usó para darle forma a su hijo, que no pecó, que no fue rebelde, fue el sufrimiento. Tú pecas, tú desobedeces y tú no quieres sufrir. Jesús no pecó, no desobedeció y sufrió. Y Él no abrió su boca, sino como oveja fue al matadero, no abrió su boca para quejarse. Pablo tenía razón cuando le escribe a los filipenses. Filipenses 1, 22. Te voy a leer directo la versión de las Américas. Usted sígame ahí. Pero si el vivir en la carne no significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo está diciendo, tú sabes que he pasado tanto. Me han perseguido, me han apedreado, he sido blasfemado, se han levantado contra mí, he sufrido cárceles, condenas. Tú sabes que mi deseo es estar con Cristo. Pero él entendió que no se trata de él, ni de acortar su dolor. Y se dio cuenta que continuar no le beneficiaba tanto a él, sino a los que le rodeaban. A su nombre. Tú le estás diciendo a Dios que te lleve y Dios te está diciendo no. Tu familia se tiene que salvar. Así que te quedas. ¿Sabes por qué a veces decimos llévanos, Señor? Porque queremos acortar el dolor y el sufrimiento que estamos sintiendo. Para eso llévame, Señor. Es que no quieres seguir sufriendo y doliendo. No, es que te quedas ahí.
te toca un par más. El sufrimiento te pone en una situación de vulnerabilidad. Y esa situación de vulnerabilidad, lo que Dios hace es que Él usa a otros de sus hijos. Y ahí está la situación. Yo estaba muriendo en silencio. Yo no decía nada. Últimamente, tío, yo le dije algo. Ella bajó, me tocó la puerta y yo la abrí porque estaba ahí mismito. Me moví, y abrí la puerta del cuarto. Y cuando ella me miró, ella vio una mujer de Dios, ¿verdad? Una mujer de oración. Ella pudo ver, distinguir. Llamó a mi papá. Mi papá me tuvo que acompañar hasta acá afuera. Me agarró de brazo y me trajo hasta el altar. Pero yo no podía caminar yo solo, ni quería hacerlo tampoco. Bueno, ahí entraron en contacto, ¿verdad? Dios hace que otros se acerquen a ti y ministren tu vida. En ese momento pasó algo que por muchos años no había pasado. Pasó en ese momento. Cuando yo estaba tan afligido, pasaron cosas. Y yo escuché decir a mi papá cosas que yo en mi vida había escuchado decirlo. Eso ministró mi vida. Eso fue como quien dice, un hálito. Cuando escuché esas palabras, me dio ganas de seguir viviendo. Porque dije, wow, llevo tantos años esperando eso. Y hoy me lo dice. Wow. Y me dieron ganas de seguir viviendo, aunque todavía me sentía de lo peor. ¿Verdad? Manda personas a tu vida que ministren tu vida. De una manera que no solo tú puedas conocer su suficiencia a través de la administración de otros, sino que Él ministra tu vida a través de otra persona, que tú te relaciones con ellos, su relación con ellos se profundice más. Cuando una persona pasa por un lugar de sufrimiento tan fuerte, un cristiano, y llega una persona en ese momento y ministra su vida y esa persona logra pasar, nunca más es igual esa relación. Si esa relación era de distancia, se vuelve cercana. Pero si tú estás sufriendo solo, vas a morir solo. Por eso Dios creó la iglesia. Por eso Dios te creó, hermanos. No para que tú sufras solo, sino para que juntos sufran. Porque si un miembro se duele, todo el miembro se duele con él. Por eso crea el Señor esto. Y a veces nosotros estamos tan dependiendo, aun cuando estamos tan dolorosos y sufriendo tanto, que a veces nos callamos y no decimos nada. Pero Dios creó la iglesia. Llega un momento de mi vida que yo a veces ya no puedo más y a veces yo subo para mi mamá y me siento a hablar con ella. Porque yo entiendo de que aún como yo soy pastor, yo también necesito de eso. Porque solo no se puede llegar a ningún lado, iglesia. Cuando el enemigo te ataca, pídele a Dios que te muestre ese enemigo. No es uno, son más de dos. Hermanos, cuando el enemigo te ataca, no es uno, son más de dos que te están atacando. Ya sea a través del ocultismo o te están haciendo la vida imposible, son dos vecinos, son tres. Nunca es uno solo, son dos o tres. Porque el diablo sabe que hay que unir fuerza para ir contra ti. Pero tú no sabes que hay que unir fuerza para poder resistir. Tú no sabes que hay que unir fuerza para poder ir contra la puerta del infierno y que ellas no prevalezcan contra ti. No sabemos eso, ¿verdad?
Y por eso estamos recibiendo tanto golpe y no nos levantamos. Y estamos recibiendo golpe por aquí, golpe por allá. Porque queremos pelear contra un adversario que tiene a 5 contra ti. Y tú dices, yo solo puedo vencer. Sí, a 1000. Y si te manda 10, ¿qué vas a hacer? Si uno vence a 1000, está bien, la Biblia lo dice, está bien. Y si te manda 10,000, ¿qué vas a hacer? Da más tu energía, dan hasta 1000. Y los otros 9,000, ¿qué van a hacer contigo? Fiesta. Porque ya te cansaste. Pero 2 veces ¿a qué? A 10,000. Y cordón de 3 dobletes no es fácil que se rompa. Y si somos más de 3, ¿qué pasa? Y si somos más de 10, ¿qué sucede? Por eso la iglesia primitiva estaba causando tanto furor. Porque era un solo pensamiento, un solo corazón, un solo espíritu. Una sola línea. Hermano, si usted está siendo afligido, dígalo. Dígalo a su pastor, dígalo a su líder, dígalo a su hermano. No piense que él sabe porque ya le dijeron. No, usted perdóneme, no cometa ese error de que yo le dije a la mamá. La mamá le tuvo que ver, no cometa ese error. Porque ella conoce lo que es la ética ministerial. Y si tú le dijiste a ella y no me dijiste a mí, lo más probable es que ella no me diga. Que te va a decir a ti, habla con el pastor. Porque hay una ética ministerial, ¿verdad? Y ella conoce eso. No cometa ese error. No es que le dije a Zulay. Porque le dijiste a Zulay. Y Zulay vino y me dijo, yo no me meto. Yo me quedo en mi lugar. Porque a mí se me enseñó a no meterme donde no me llaman. Usted perdóneme, hermano, pero a mí se me enseñó eso. Voy, me meto y después me dice, andas metiendo tu cuchara en los platos ajenos. Así que yo no meto mi cuchara en platos ajenos, ¿verdad? Porque no me gusta que metan en el mío tampoco. Así que yo respeto privacidad. Si usted me la da, yo entro. Y si no, yo la respeto. Yo no te voy a juzgar ni te voy a condenar. Cada uno decidimos qué vamos a actuar, cómo vamos a actuar. No piense que yo solo puedo librar esta batalla. No haga eso. Dice el libro de Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Si usted no entiende que somos una comunidad. Usted no entiende cosas. Usted no es obediente, usted hace lo que le da la gana y todo lo demás. ¿Cómo vamos a entender eso? Dios te rescató no para que tú andes como llanero solitario. Por eso crea la comunidad. Vemos cómo Pablo lo explica a los Corintios en su segunda carta. Segunda de Corintios 1:11, la versión de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracia porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. La aflicción no solo nos ayuda a sufrir en comunidad. La aflicción cuando digo comunidad es la iglesia, es una comunidad, hermano, amén. La aflicción nos hace más tiernos y esa es una palabra que a muchos, me incluyo, no nos agrada mucho, ¿verdad? Ser más tierno. Pero es una palabra que tenemos que entender. Dios te quiere a la imagen de Cristo y no hay otra forma. No hay otro ser más tierno que Jesús, no lo hay, ¿verdad? Y esto es lo que Él usa para que tú seas su imagen. No hay otra forma, seremos afligidos para que esa ternura resalte. Y viene Dios y estás sufriendo y vas así y no dices nada. Y tú dices, voy a cogerla, de esta Dios me va a levantar. Pero es Dios que te tiene así. ¿Usted me está entendiendo? De esta Dios me va a levantar. Yo confío en Él, pero Él es que te tiene así.
Así que te vas a quedar ahí hasta que entiendas. No, Dios me va a levantar. No es el diablo ahorita mismo que te tiene ahí, es Dios. Dios está permitiendo eso y va a ser quitado él de ahí cuando tú aprendas. Es extraño. Tendemos a tener un corazón tan duro y una piel tan frágil que nos ofendemos cuando nos hacen algo, ¿verdad? Y precisamente la aflicción es usada para que Dios fortalezca esa piel, la engrose, sea más fuerte y tu corazón sea menos de piedra. Se ablande ese corazón. Es extraño, ¿verdad? Tenemos un corazón tan duro. Yo no voy a decir nada, yo voy a sufrir solo en silencio, es mi sufrimiento. Pero sigue sufriendo. Y nada te está deteniendo. Y tienes una piel tan frágil que cualquier cosa te ofende. Y Dios quiere engrosar esa piel, hacerla más fuerte para que no te ofenda cualquier cosa y ablandar ese duro corazón para que puedas expresar. No se nos puede olvidar que Dios nos creó para vivir en comunidad, ya que el cielo viviremos en comunidad. Cuando estemos allá, no es que tú vas a estar lejos de mí, vamos a estar ahí cerca, ¿verdad? No sé cuál es la imagen que tenemos de Cristo en la eternidad. Pablo escribe a los Corintios de nuevo y nos enseña la necesidad que tú y yo tenemos de poder ayudarnos el unos al otro. Y el hecho que Dios tiene que enseñarnos a identificarnos, o sea, como en la palabra, la palabra que se usa, sinónimo de identificarnos. La palabra famosa esa. Ya se me pasó esa palabra. ¿Ah? No. Es una palabra famosa, psicóloga, que se usa mucho para ponerte en el dolor del otro. Empatía, exacto, empatía. Nos toca enseñar a ser empático con el hermano. Así que la aflicción, para que podamos ser empáticos con el hermano, amén, viene la aflicción. Tienes que ser empático, tienes que aprender a identificar con el hermano, porque es una de sus definiciones, ¿verdad? La versión de la América dice lo siguiente en 2 Corintios 1, 3 al 4. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que, ahí está la frase del propósito. ¿Para qué sucedió eso? Te hizo sufrir para consolarte, ¿sí o no? Pero ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. No espere que yo te consuele de una manera en la que Dios no me ha consolado a mí. Como he sido consolado, esa consolación te la voy a manifestar. Vas a ser afligido para recibir consuelo. No hay un ser en esta tierra que me pudo consolar después de que lo que yo pasé. En este planeta Tierra no lo hay. Para que me consolara en medio de mi sufrimiento, recibí muchos consejos, muchas oraciones, y eso yo lo agradezco. Porque fiel es Dios que escuchó sus oraciones. Amén. Pero el que me consoló fue el Señor. Ese consuelo con el cual yo fui consolado, que yo no entendía, y no hasta después un año completamente
divagando y me sentía perdido. Estaba entre ustedes, pero yo me sentía tan perdido que no hallaba un norte todavía. Después de ese año, Dios me encarrila y me comienza a hacer caminar por un camino. Y hasta el día de ayer me terminó de enseñar por qué es eso. O sea, 2 años. ¿Viste eso bien? Dios permite la aflicción en tu vida, en la mía, para poder consolarte. Entonces, cuando Dios me consuela, yo aprendo por medio de la consolación de Dios, toda misericordia, a consolar a otro de la misma manera que yo fui consolado por Él. Podemos ver la aflicción que tiene múltiples propósitos, te hace empatizar, ¿verdad? Te hace consolar, te hace y hasta te enseña a poder relacionarte con otro, y más allá te lleva a sentir lo que el otro siente. Cuando tú pasas un sufrimiento, hay relaciones que por más que el diablo ha querido romper, no ha podido romper, porque se forjó en medio de un sufrimiento. Había ya una relación, y cuando hubo sufrimiento, esa amistad se consolidó más. La aflicción nos recuerda su palabra también. Nos enseña su palabra. Vámonos al Salmo de nuevo. (119) Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Para qué vas a ser afligido? Para que aprendas sus estatutos, para que aprenda tus estatutos. Ahora, la versión de la nueva traducción viviente dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Cuando llega la aflicción, el sufrimiento a tu vida, hay una manera también de identificarlo. Te desviaste de su palabra, de sus estatutos, y Dios a través del sufrimiento te hace volver a ellos. Es una realidad que en el día a día consumimos más de cualquier otra cosa más que la palabra. Y yo te digo algo, hermano: cuando usted no alimenta su alma de la palabra de Dios, de forma natural, la hierba mala, o sea, el orgullo, crece. Yo decía que no era un orgulloso hasta que empecé a leer la Biblia. Usted sabe que mi papá, pastor, de ustedes también, nos daba con eso, ¿sí o no? Lee la Biblia, lee. Y esa era una canción que no tenía, ¿sí o no? Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo me di cuenta que yo era una persona orgullosa. Nadie sabe que es orgullosa hasta que comienza a leer la Biblia, hasta que comienza a prestar atención a esto. Todos piensan que no son orgullosos, pero esa hierba crece de manera natural cuando tú no la lees, tú no lees las escrituras, tú no atiendes a su decreto. Esa hierba mala va a crecer y se va a volver un monte, y ese monte se puede convertir en una selva, y en medio de esa selva, ¿cómo vas a ver al depredador cuando te salga? Si le creaste el camuflaje perfecto para no verlo. Pero cuando tú tienes todo cortado, tú puedes ver lo que se mueve, ¿sí o no? Por más pequeño que sea, tú ves, por ahí pasó una lagartija, ¿verdad? Un 100 pies puedes ver cuando la hierba está cortada. Pero cuando no está cortada, tú no puedes ver bien. Y entre más alta y más abundante, peor se vuelve. Las culebras pasan por ahí y tú no te das cuenta. ¿Y qué es lo recomendable, hermano? Cuando tú vives en un lugar como Cativá, ¿qué es lo recomendable? Cortar la hierba, ¿sí o no? Porque te puede aparecer algo. Si la hierba está tan alta y cerca de la pared de tu casa, tú tienes un peligro, porque cuando te quieras dar cuenta ya está cerca. Pero si está cortada hasta allá, cuando aparezca ahí, tú estás aquí, ya viste el peligro, ¿sí o no? Bueno, cuando tú no lees la Biblia, la hierba va a crecer, el orgullo va a crecer en ti. Debemos entender que la palabra es lo que impedirá que crezca el orgullo que hay en nosotros. El orgullo hace lo siguiente:
El orgullo hace que nuestros ojos sean cerrados a lo que Dios nos quiere enseñar. Cierra nuestros oídos a la voz del Espíritu. El orgullo endurece mi corazón y hace frágil nuestra piel al punto que todo me hiere. Si tú ves que algo te hirió, revísate. Puede ser que tu piel es muy frágil y necesita ser más engrosada. Mira cómo Dios muestra al pueblo judío. Es el mejor ejemplo. 40 años, 4 décadas, ¿sí? 40 años. Lo hizo pasar por el desierto. ¿Pero por qué? Dios va a anunciar a su pueblo por qué pasaron por 40 años en el desierto. También que procura que en esos 40 años de aflicción también lo que llevó a él a pasarlo por ahí. ¿Qué llevó a Dios? Vamos a leerlo. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 2 al 3. Te leo la versión acá para ir un poco más rápido. Y te acordarás de todo el camino de donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Está viendo? La aflicción trae a colación lo que hay en nuestro corazón. Trae la amargura a colación, el resentimiento a colación, la rebeldía a colación, el orgullo a colación. Trae lo que hay en nuestro corazón a colación. Ahora sigue diciendo, si guardarais o no sus mandamientos, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Dios le está diciendo a ellos, se te olvidó que a tu alma había que darle alimento. A veces a nosotros se nos olvida que nuestra alma, tenemos una vida espiritual y ella necesita ser alimentada. Se nos olvida. Entonces Dios a través de la aflicción te acuerda de que te tienes que alimentar, no solamente del alimento. Dios le está diciendo, no solamente necesitas el alimento, no solamente eso, también es necesario todo lo que sale de mi boca para que te nutras. Esa es tu alimentación. La aflicción también te ayuda a regresar al camino. Mira el 119:70. Dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. El 67, Salmo 119:67. ¿Qué dice? Antes que fuera yo humillado, descarriado, mas ahora guardo tú. El salmista habla delante y después. Antes de que fuera afligido, estaba descarriado. ¿Está viendo por qué llegó la aflicción? Porque se había descarriado. Entonces la aflicción llega y ahora él dice, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí o no? Él se descarrió y después la aflicción guarda su palabra. Este es el mismo salmista que dice, bueno es para mí ser afligido. Antes de la aflicción, yo estaba descarriado. Llega la aflicción, dice el salmista, y ahora guardo tu palabra. Muchas veces la aflicción llega para que tú salgas de ese estilo de vida y tú sufre para que tú salgas de ese descarrio y vuelvas a encaminarte. Eso es lo que dice el salmista. Amén. A Pablo le sucedió algo similar. Ahora, Pablo no se descarrió. Aquí el salmista se descarrió. Por eso digo que sirve para corregirte, ¿verdad? También sirve para sacarte del camino descarrilado en que andamos y también nos evita desviarnos. La aflicción, el sufrimiento llega a tu vida. Si tú eres cristiano y te descarriaste, la aflicción va a llegar a tu vida, siempre va a mantenerse para regresarte.
Y si tú estás en el camino, la aflicción llega a tu vida para que no te desvíes. En el libro de la segunda carta de Corintios 12, 7 al 9, Pablo habla de las muchas revelaciones, y ahí Pablo habla, desde el 1 empieza hablando sobre su experiencia en el tercer cielo y cómo el peso de las revelaciones estaban sobre él. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué él dice? Que le fue puesto un aguijón, ¿verdad? Para que no se enalteciera. O sea, tuvo un sufrimiento previo. Y a su nombre. No es que se descarrió, sino que sufrió antes para que no sucediera. Sufrió antes un sufrimiento previo por causa de las muchas revelaciones, por las muchas experiencias que él ha tenido en el camino, ¿verdad? Fue arrebatado del tercer cielo. Y lea 2 Corintios, léalo, 2 Corintios 12, del 1 al 11, ahí te lo explica completo el por qué el aguijón, para que no se gloriara. Incluso dice, ustedes me hicieron ser insensato en gloriarme, pero lo tuve que hacer para que usted entienda. Yo estoy sufriendo, no porque haya hecho algo, sino para que no me desvíe, para que no me enaltezca por las muchas revelaciones o experiencias que yo he tenido. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables. Pablo hizo grandes cosas, maravillas. Este mismo Pablo casi piensa que iba a morir, y ese mismo Pablo tuvo un sufrimiento previo para que no se desviara. Estamos viendo que el sufrimiento no es malo. Y esto cuesta entender. Yo no insisto en que tú lo entiendas hoy. Eso, si no lo entiendes hoy, lo vas a entender durante tu camino con el Señor. Yo lo entendí. Te toca a ti entenderlo. Muchas veces vemos personas sufriendo y pensamos que está pecando o está haciendo algo que no le agrada a Dios, y eso no es necesario. Muchos de ustedes están sufriendo y ustedes se preguntan qué pecado cometieron, y no es que hayan pecado, sino que el sufrimiento, tiene múltiples funciones. Te enseña a recordar su palabra, te enseña a depender de tu hermano, te enseña a confiar en tu hermano, te enseña a vivir en comunidad, amén, no mundana sino cristiana, te enseña a no depender de tus fuerzas, te enseña a ser fuerte en Cristo Jesús, te enseña que tienes que prestar atención a tu decreto y que te tienes que alimentar de su palabra. Te enseña, incluso dice, lo hice pasar hambre y luego lo alimenté. O sea, lo hizo sufrir para que entendieran que no solamente el hombre vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en ti hay un espíritu, tú estás viviendo una vida espiritual que necesita ser alimentada. Y el alimento para eso está en sus escrituras. No la vas a encontrar en la televisión, no la vas a encontrar en la playa, en el cine, en el parque, no la vas a encontrar. Esa vida espiritual solamente se alimenta con esto. El mundo no te va a alimentar con ella. Ninguna de las actividades que son lícitas te van a alimentar de ellas. Para eso creó una comunidad. Por eso le dice al hermano, edifica. Por eso te da el Espíritu Santo, para que seas lleno, porque tienes que vivir una vida en sabiduría, en luz. ¿Cómo voy a vivir esa vida? Siendo lleno del Espíritu Santo. Y Él te da todos los recursos, todos te lo da, para que tú puedas vivir una vida a la altura de lo que es tu llamamiento. No te deja solo, te da una familia, porque te dice orar uno por los otros.
Pero también te dice, y a los ancianos si estás enfermo. Son cosas que tenemos que entender. Todo está allí. Y Él creó una comunidad. Por eso Pablo reprende a aquellos que iban a la justicia terrenal con asuntos que bien se podían resolver con una autoridad espiritual en ese lugar, refiriéndose a su pastor o a los ancianos o a los diáconos. Hermanos, la aflicción es buena. El dolor también lo es. No nos agrada, pero yo entendí que el sufrimiento, y eso no es solo el sufrimiento, ya yo puedo decir, ya no voy a sufrir más. No, mentira, me toca sufrir un poco más, porque no he sido perfeccionado aún. No tenemos que parecer a Cristo, ¿sí o no? Y esa herramienta sirve para múltiples cosas, para enseñarnos múltiples cosas. Por eso dice que al que él ama, disciplina, y al que él toma por hijo, azota. Tú eres su hijo, bueno, Él te va a enseñar y Él no va a escatimar. Así que ponte de pie y vamos a presentarnos al Señor.